¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Con Tal de Hablar, el espacio para los amigos. Y hoy le voy a presentar a una amiga de corazón. Le voy a presentar a Ágata Fornaza, que ella es presidenta de la ONG Señas en Acción. O sea, te digo por si los ves allí pintados en algún lado, en algún cartel. Trabajan incansablemente para que los sordos tengan su espacio en la sociedad. Así que es una historia espectacular, hermosa. Así que presta atención porque la verdad en una de esas te puede venir bien. Antes de comenzar con esta entrevista hermosa, porque va a ser hermosa, vamos a agradecerle a nuestros queridos amigos que están de siempre con nosotros en nuestro corazón. En Lanús estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico. Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas, desmantelamos 62 búnkers narco y recuperamos 10 casas tomadas. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. ¡Vamos, Buenos Aires! Muy bien, ahora sí, lo que les había prometido. Vamos a conocer a una persona que es increíble porque tiene una luz tremenda, tremenda, ¿eh? Yo la conozco de hace un tiempo, pero cada vez hace más cosas. Y la verdad que cuando lo pensamos con nuestros queridos amigos de la producción, decíamos, tiene que venir Ágata Fornaza. ¿Por qué? Gracias por venir, Agui, querida. Gracias a vos. Presidenta de la ONG SEA. Y seguramente del otro lado hay alguien que ya sabe de qué se trata, pero por ahí hay otro que no. Entonces, lo que está bueno es comunicar, porque lo que vos haces ayuda a mucha gente, no solamente acá en Capital, sino en todo el país y calculo que en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué es SEA? Contale a la gente. Bueno, SEA, Señas en Acción, es una organización que lo que hace es difundir la lengua de señas argentina en todo el país. Lo que hacemos es el idioma de la lengua de señas argentina, llevarla a todos lados por diferentes espacios y diferentes actividades. Bueno, una de ellas es nuestra obra Sordoyentes, que es una gran obra en la cual hay lengua de señas arriba del escenario, personas sordas, personas oyentes. También hacemos actividades que tienen que ver con el turismo, viajes para egresados de quinto año de chicos sordos que comparten con chicos oyentes también esa experiencia de viajar y de tener contacto con personas sordas y oyentes y de la lengua de señas también, y van queriendo aprender lengua de señas porque uno cuando encuentra la lengua de señas en la vida de cada uno se quiere empapar de ella, quiere aprender, quiere estar todo el tiempo ahí aprendiendo diferentes señas. Yo lo que quiero saber es cómo llega el lenguaje de señas a tu vida, porque fue hace un tiempo atrás. Sí, hace muchos años. Y calculo que eso despertó en vos o abrió una puerta que vos tal vez ni te hubieses imaginado nunca jamás. Sí, que iba a despertar algo tan, pero tan profundo y tan lindo y tan rico, y que le ibas a dar una mano tan grande a muchos. Porque ahora nos vamos a empezar a meter en cada uno de estos lugares que vos mencionabas. Pero, ¿cuándo fue que te llegó por primera vez ese contacto? No sé si con un sordo, con una persona que, no sé, tuviera algún inconveniente. ¿Cómo fue eso? Bueno, fueron dos experiencias las que tuve de chiquita, muy chiquita, a los 9 años. Me encontré con una persona oyente, una chica oyente que tenía que sus padres eran sordos, su mamá y su papá eran sordos, y que tenía que estar todo el tiempo traduciendo a sus padres en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el médico, o haciendo un trámite, o con su mamá a la psicóloga o a la ginecóloga. Wow. ¿Sí? En espacios donde... Son súper privados. Claro. O sea, el psicólogo es para que vos estés vos y el psicólogo, no una persona... Y el ginecólogo ni hablar. Uy, el ginecólogo, claro. Claro, entonces, bueno, en esos lugares... Más siendo hijo, ¿no? Y más siendo hijo y no teniendo experiencia también de estar con profesionales y poder traducir. Entonces, bueno, me contaba de esa necesidad, de la importancia de la presencia de un intérprete de lengua de señas, que bueno,
después con el tiempo lo entendí mucho más, pero bueno, era muy chica. ¿Vos qué edad tenías ahí? Yo tenía 9 años. 9 años, sí. muy chiquitita. Sí, y en el mismo tiempo, ahí entre 9 y 12 años, conocí una familia también que ellos eran sordos, padre y madre sordo, y sus hijos, tenía un hijo oyente y los otros hijos, 3 hijos, eran sordos. Y bueno, y pude tener la posibilidad de estar en su casa y veía que se manejaban todo el tiempo con la comunicación en lengua de señas y me mostraban que el timbre era una luz. Entonces cada vez que sonaba el timbre en la casa no era algo sonoro, por supuesto. Entonces prendía una luz y apagaba una luz. Y bueno, hoy en la escuela donde trabajo, en la escuela Gabriela Mistral, en el recreo para los chicos sordos hay un timbre, ¿sí? Que es una luz. El timbre para todos los chicos oyentes es sonoro y para los chicos sordos es con luz. Ahora, estos son como avances, digamos, lo que deben haber padecido, ¿no? Sí. O lo que deben haber sufrido tanto, porque vos mencionabas algo puntual como esta cuestión de ir a un psicólogo, de ir a la ginecóloga, espacios sumamente privados, y otros no tanto, como por ejemplo el de un recreo, en donde está un chico, y que está discriminado también, porque no entiende realmente qué pasa. O sea, ¿cuánto deben haber sufrido los sordos a lo largo de tantos años, ¿no? O sea, que tu laburo es doble mérito todavía, digo, pensando en todo esto. Nosotros tratamos de incluir a todas las personas sordas con la lengua de señas, que es el idioma de ellos, ¿sí? En todo lo que tiene que ver accesibilidad, donde no está la lengua de señas, tratamos de poner lengua de señas ahí para que las personas sordas puedan acceder a esos espacios donde no existía antes la lengua de señas. Y sí, es muy importante, y sí es una lucha diaria, porque las personas sordas, desde que se levantan hasta que se acuestan, hablan en lengua de señas, entienden obviamente un montón en el español, pero nosotros no hablamos lengua de señas, no hablamos su idioma. Entonces, o sea, hay muchas barreras que todavía... ¿Tenés porcentajes de la cantidad de gente que habla lengua de señas? Sí, hay 1 millón de personas sordas en todo el país, 70 millones en el mundo de personas sordas, con déficit auditivo también, así que es un montón de gente que... ¿Y cuánta gente habla lenguaje de señas? señas? La mayoría habla lengua de señas. Pero de los que no son sordos, digo. De los que son sordos. De los que no son sordos, no hay estadística. Por eso digo, o sea, debe ser mínimo e ínfimo. Somos... ¿Por qué? Porque, bueno, tendría que estar en un montón de espacios más educativos, la lengua de señas, en un montón de espacios más también públicos, ¿no? Hay una ley en Cava que dice que es obligatorio tener intérpretes de lengua de señas en todos los espacios. ¿Ah, sí? Claro, en todos los espacios públicos donde pueda atenderse a una persona que venga con alguna pregunta. Y entonces la accesibilidad en lengua de señas hoy está muy bien. A ver, llevémoslo, esto que estás marcando es concreto y tiene que ver con la diaria de cualquier ciudadano que tiene un inconveniente, no sé, con una factura de luz. Pongámosle esta situación, que es una estupidez que nos puede pasar a cualquiera, que la verdad, no, me vino de más, porque el medidor, porque lo que fuere. La persona sorda va a hacer el reclamo, llega al lugar, hace la cola... Y no hay comunicación. La comunicación en lengua de señas no existe. Por eso es muy importante también tener en cuenta que hay otra barrera anterior a esa. A veces la única forma de comunicarte con ese ente es por teléfono. Entonces a veces no hay líneas o WhatsApp para que se puedan comunicar de manera escrita. La única forma es por teléfono, entonces directamente tienen que ir a ese lugar. Y bueno, muchas veces no les entienden, muchas veces obviamente ellos hacen todo, porque desde que nacen tratan de comunicarse. Una persona se pone nerviosa también. Totalmente. Si vos que estás dentro de lo que es ponele el formato normal de las personas que hablas y muchas veces no te entendés en esas situaciones, porque más de una vez le tratás de explicar algo a alguien que no te quiere entender o no te entiende, imagínate en ese caso, o sea, qué duro que debe ser también. Sí, es muy duro, pero bueno, ya te digo, ellos están acostumbrados de todos los días de su vida que pasa eso. Por eso nosotros tenemos que romper con esa costumbre, tenemos que dar un paso más adelante y tenemos que hacer accesibles todos los espacios en lengua de señas y aprender lengua de señas y poner en todos los espacios de los canales también el cuadradito con el intérprete, hacer accesibles todos los espacios para que una persona sorda pueda entender qué está pasando, por ejemplo acá, por ejemplo cuando va a hacer un trámite, cuando
cuando está en legislatura porteña también, nosotros ingresamos también con intérpretes de lengua de señas dentro del recinto y por primera vez ya en el canal de la legislatura porteña hay un intérprete de lengua de señas todos los jueves en el recinto. En la historia antes no había existido y a partir de que pudimos intervenir está ese espacio accesible. En aeropuertos, estamos haciendo capacitaciones en Aeropuertos Argentina 2000, haciendo también visible esa necesidad de la lengua de señas y tan importante, porque en esos cursos muchas personas que están en atención al público nos dicen, nosotros tuvimos un montón de personas sordas que vinieron y no sabemos cómo hacer para comunicarnos, para darles información. Sí, para solucionarles cualquier cosa, o sea, desde lo mínimo hasta cosas por ahí tal vez complejas, porque en ese caso hasta podés perder un vuelo. Exactamente, ni más ni menos. Exactamente. Muchas veces las personas sordas pierden el vuelo porque los anuncios son auditivos. Los cambios de vuelo, en general, son auditivos. Cambio de vuelo para, ¿sí? Siempre son auditivos. Entonces, la persona sorda, y nadie hay responsable para acompañarlo, entonces, a partir de también ese cambio, nosotros hablamos con toda la gente de los aeropuertos estamos también en otros espacios de aeropuertos, en Mendoza, en Córdoba, en Bariloche, para poder abrir, ¿sí?, esas cabezas y salir de ese cuadradito que uno cree que es todo de una forma, abrir y decir, mira, con esta persona sorda no voy a obligarlo a que él hable mi idioma. Yo voy a hacer el paso de poder aprender el idioma. Y son muy simples porque son muy pocas palabras las que una persona puede venir a consultar para un problema en el vuelo, ¿sí? O antes del vuelo. Claro, Entonces, no es como ir a aprender un curso de inglés. Exactamente. O sea, digamos, es más bien básico y específico para poder resolver determinadas cuestiones y punto, para sacar adelante una situación concreta que es, por ejemplo, la de asistir a una persona que está necesitando volar. Exactamente. Ahora hay todo lo que fueron logrando, todo es en base a la pasión, a meterla, a seguir metiéndole, se nota, te conozco de afuera, lo que le das y lo que realmente sentís para el espacio que generaron vos y tu gente. ¿Te imaginaste realmente cuando empezaste que ibas a poder conseguir? Porque recién me nombraba, no sé, estamos en el aeropuerto 2000, fuimos de acá, fuimos de allá, estamos en el recinto, o sea, en muchos lugares que antes no existía, o sea, era un laburo muy duro para hacer, pero vos te imaginabas que podías llegar a tantos lugares. Sí, me imagino mucho más. Me imagino mucho más. Y yo creo que vamos a llegar a que muchas más personas sepan lengua de señas. Sí. Me imaginaba porque tengo un equipo que es maravilloso. Todo el equipo de Señas en Acción es maravilloso. Construimos ¿Cuánta gente es? Y somos 25 personas full, trabajando. Personas sordas y oyentes, por supuesto. Claro. Trabajando full. Y haciendo capacitaciones también en espacios médicos, que era impensado antes, ¿no? Entrar a un espacio médico y decirles, por favor, no les digan más a las personas que traen un bebito sordo que no les hablen lengua de señas. A veces pasa eso. Los médicos algunos médicos por ignorancia le dicen, a partir de ahora que aprenda a hablar en español el niño, no le hablen lengua de señas. Entonces, ese padre queda parado en el tiempo, ¿sí?, con esa información, y ese niño crece sin su lengua. Wow. Sin la lengua natural, de la lengua de señas. Entonces ahí hay todo un proceso con esos médicos y también con esos papás que a veces dicen, ¿qué hago? El médico me dice que no le haga lengua de señas, pero vos me decís que sí. No. Lengua de señas en la primera infancia, ese niño sordo que nació. Y obviamente español también, español escrito, español hablado. Las fonoaudiólogas hacen muy buen trabajo. El otro día estuvimos charlando con fonoaudiólogos y médicos de ALPI y trabajamos muy constantemente con esos equipos para crear conciencia y decirles, la lengua de señas también como parte del aprendizaje del niño, trabajar con esos profesionales que a veces ignoran estos temas y ese niño que se queda sin lengua, sin información, a veces tienen problemas muy graves, claro, de comunicación. Es tremendo. Ahora, vos hiciste de todo, porque la verdad, recién nombrabas a médico y me acordaba también
cuando laburabas haciendo de paya médica, Sí. También para que sepa, o sea, hay una cuestión tuya de querer ayudar al otro, y esto es sin fines de lucro, porque digamos lo haces de corazón, siempre te gustó hacer eso, pero, y lo remarco porque justamente, o sea, la idea de esto es incluir, porque lo que estamos viendo es eso, es incluir, darle la posibilidad al otro que estuvo excluido durante mucho tiempo de incluirlo. Veo imágenes como de viaje egresado, Sí. veo imágenes de lo que vos hablabas recién, Sí. de lo que es una obra de teatro en donde incluiste a todos, Sí. y que fue una repercusión, y tiene una repercusión, la obra monumental, porque la llevas por todo el país, en donde te encontrás con gente que te viene de todas partes y que te dice qué cosas. Porque generaste ahí, no sé, es la primera obra. Sí, es una obra que, bueno, es la primera vez que hay una obra con subtítulos y que hay arriba del escenario personas sordas y oyentes, y los subtítulos son en vivo. O sea, totalmente en vivo. Hay Ana Karina Núñez, que está ahí con el enter, poniendo ahí los subtítulos, que sabe mucho lengua de señas. O sea, craneaste una obra de teatro, después de todo, laburando todo, craneaste una obra de teatro, la llevaste por todo el país, la gente se para, se emociona, llora, porque es lo que sucede. ¿Y qué pasa con la gente después? ¿Cuál es la devolución? Bueno, ahí, cuando la pensé, lo primero que me pasó fue pensar en Rubén Lesgar, que es el coautor y codirector también de la obra, y en Raquel Leme, que es mi amiga sorda, y mi gran amiga sorda. Y bueno, después le voy a pasar en lengua de señas todo lo que estoy diciendo, Claro, cuando sí, llegue. sí. Ahora después lo pasamos todo y lo hacemos así con el cuadradito para que salga al aire así. Me encantaría, me Claro. encantaría. Bueno, y bueno, hablando con ella, contándole la obra, le digo, bueno, mira, agarrá, yo tengo esta idea, tengo ganas de hacer esto, esta idea de esta obra, qué sé yo. Y cuando terminé de contarle la obra, se puso a llorar. Y ahí dije, bueno, puede ser que vaya a ver gente sorda esta obra. Y no solo vinieron un montón de personas sordas, sino vinieron un montón de estudiantes de lengua de señas. ¿Vos nunca habías escrito? No. O sea, vos sos una mandada total. No, o sea, como un amigo mío. Sí, no. Vos sos una mandada Sí, impresionante. sí, O sea, sí, más sí. si voy a escribir una obra de teatro, che. Sí. Ah, sí, pero ¿cuánto? No, nunca, jamás. Y después que ganan premio, va por todo el país, es impresionante. Sí, tuvimos muchísima suerte con la obra. Bueno, yo soy actriz hace muchos años y había trabajado como actriz y siempre veía las obras de teatro que bueno, con las que me convocaban y decía, esta no es para personas sordas, no, tengo que... Y bueno, pensaba. Y bueno, esta tuvimos muchísima suerte de poder... yo creo que es una obra que llega a los corazones de la gente, que concientiza. Gracias a eso gracias a Tres Chanchitos también pudimos hacer una película en corto que está de 17 minutos, que está compitiendo, hoy está compitiendo para entrar en el Festival de Cuba. Ojalá que nos vaya bien. ¿Cuándo le hicieron esa? Y esa la hicimos el año pasado, en locaciones particulares, así remándola. Y bueno, después cualquier cosa te la paso. Sí, pero por bueno, favor. ahora no la podemos todavía promocionar porque... está en 2 festivales, en el Fixor del año que viene y en el Festival Internacional de Cuba, así que bueno, no nos dejan mostrarla por ahora, pero sí las mostramos cuando hacemos eventos y hacemos las charlas que damos en las escuelas también, en escuelas primarias. Hay un equipo que da charlas en escuelas primarias para que los chicos se acerquen a la lengua de señas y bueno. ¿Hay mucha distancia todavía? Digo, esta cuestión que vos decís, para que se acerquen los chicos, para que se acerquen los grandes... ¿Todavía hay mucha distancia? ¿Ves? Sí. ¿Ves que hay mucha distancia? Sí, hay distancia, pero cada vez estamos mejor. Cada vez estamos mejor. ¿Estás mejor que cuando arrancaste? Sí, mucho mejor. Sí, O sea, hay más eso sí. conciencia, hay más conciencia de la lengua de Me señas. parece que cada vez hay más conciencia de todo, ¿no? De todo, sí, Por de suerte la creo que lo que ha discapacidad en sucedido con los dispositivos móviles y con también, todo, con la globalización y con todo, comunicación. ha generado que uno empiece a tomar como conciencia de otras cosas que por ahí antes la mirabas medio así de lejos, no querías mirar demasiado, no te querías meter. Por las dudas, viste que el ser humano es medio temeroso. Sí, totalmente. A veces miedo. es miedo que otra cosa. Es miedo, porque la ignorancia es eso. O sea, yo siempre digo que ignorar no es una palabra fea. Ignorar es no saber. Y para dejar de no saber hay que empezar a involucrarse y a entender un poquito de lo que se trata. Este espacio, por ejemplo, que te agradezco profundamente, es muy importante para todas las personas que no conocen de la lengua de señas y de personas sordas, para poder acercarse y, bueno, entender un poco más.
Ahora hay, para entender un poco más y para seguir en esta línea, digo, que venís comunicando desde hace tiempo, que empujando y remando y qué sé yo, desde los espacios gubernamentales, recién hablabas precisamente de dentro del Senado, ¿es? Sí, de legislatura porteña. De la legislatura porteña, La legislatura perdón. porteña, sí. Que te dieron ese espacio. Sí. ¿Qué otros lugares más así? Bueno, estuvimos en migraciones también trabajando muy Ok. fuertemente. Bueno, en todos los espacios donde nosotras queremos estar y queremos abrir, estamos. Necesitamos también de la apertura de todas las personas, ¿sí? De todos los espacios donde espacios médicos, espacios de televisivos, ¿sí? También estamos, por ejemplo, en un espacio de Pink Soccer, ¿sí? Unas amigas que son unas genias que hacen un evento de fútbol femenino. Y bueno, y me dijeron, che, ¿te gustaría...? Y armamos un equipo ya, dije yo. Sí, armamos un equipo de fútbol, claro que sí, por supuesto, femenino. Chicas sordas. Chicas sordas que juegan al fútbol junto Hermoso. con chicas oyentes y nunca había pasado. ¿Es mezclado? No, todas sordas. ¿Es un equipo de sordas contra un equipo? Contra los equipos de oyentes. ¿Y juegan siempre? Jugamos siempre y ahí también tenemos en Pink Soccer un stand en el que, bueno, obviamente difundimos la lengua de señas. Todas las chicas futbolistas oyentes quieren aprender lengua de señas y comunicarse con las chicas sordas. Y bueno, eso es apertura. Entonces ya después de varios encuentros ya saben que vienen las chicas sordas, entonces las están esperando. Y son eventos muy lindos que lo que hacen es unir, armar puentes, ¿sí? Romper esas barreras de ignorar y de miedo, como os decías. El miedo, ¿no? El miedo de, ay, no me va a entender, o yo no le voy a entender, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Pasa mucho eso. Sí, generalmente pasa eso, sucede eso. Recién hablábamos también de los dispositivos móviles. Leí por ahí, WhatsApp vino también como medio a resolverle mucho, ¿no? Sí, a los sordos. Lógico. Todo lo que tiene que ver con filmación, WhatsApp, la parte que vos te podés comunicar con WhatsApp filmado, ¿sí? Ay, no me sale el nombre ahora. Videollamada. La videollamada, Sí. eso fue increíble porque, claro, una persona sorda antes no se podía comunicar porque, bueno, vía chat era más difícil. No, lo que hablamos recién, que telefónicamente, imposible, tenía que estar siempre un familiar o alguien haciendo algo. Por videollamada puedo hablar con cualquier amigo que esté en cualquier parte del mundo, en lengua de señas. Es hermoso. Es fantástico, sí. ¿Y qué te pasa Y yo me comunico así con mis amigos sordos, O sea, con los chicos sordos. ¿vos hablás todo por videollamada? Sí, obvio. Sí. Qué hermosura, Sí, por el sí, amor sí, de obvio. Dios, Sí, ¿no? sí. Y te pasa que... Y es que no hay barrera ahí, o sea, ahí no existe, no hay discapacidad, no hay sordera. Cuando uno aprende lengua de señas, no hay discapacidad porque uno aprende el idioma del otro. Entonces es más fácil, la comunicación es total. ¿Y cuánto tiempo, para que la gente, ponele, no sé, en su casa y dice, che, me gustaría aprender? ¿En cuánto tiempo más o menos uno aprende Poco tiempo. la lengua tiempo. de señas? Porque Poco viste tiempo. que la gente siempre tiene miedo de decir, che, mucho tiempo. No, Cuando no es dice, mucho no, porque tiempo, inglés no, tengo que estudiar no. mucho porque esto. Es No así, mucho ¿viste? tiempo, no es mucho tiempo. Acérquense a la lengua de señas, acérquense a los espacios donde la dan, acérquense a los lugares donde pueden ver lengua de señas. Muchas veces nos pasa en los cursos y en las capacitaciones que tal vez es una jornada, 6 horas, y son cosas específicas para ese lugar donde está esa persona atendiendo y ya está. En esas 6 horas pude entender de qué se trataba. También con señas naturales pudo comunicarse con las personas sordas y poder aprender esas señas nuevas de a poquito. Y bueno, después ellos muchas veces nos pasa que empiezan a aprender y que quieren ser intérpretes y que terminan, bueno, sabiendo muy bien la lengua de señas. Ahora es tremendo. Sé que no se puede hablar, pero estás trabajando en algo importante que puede favorecer muchísimo. Sí. O sea, Estamos con proyectos tecnológicos muy importantes. Que va a resolverle la vida a muchos. Obvio. Ahora, ¿cómo haces? Pará, porque ya tiró todo. Tiró ¿ves? todo. No sé si me desenchufé. Digo, ¿cómo haces? ¿Para cuántas horas tenés en el día? Digo, no, porque son muchas cosas, muchos frentes. Sí, muchos frentes y dedicados. Pero no soy yo sola, hay un montón de gente que está en este mismo momento hay gente que está trabajando en un montón de lugares, haciendo accesibles espacios, por ejemplo, el Teatro Cervantes. Primera vez en la historia el Teatro Cervantes que tiene intérpretes de lengua de señas adentro de las salas teatrales. Sí, o sea, hermoso. O sea, que está la obra. La obra
clásicos o obras de texto, Sí. obras Pesadas, cargadas, con mucha historia. Con la ayuda de Mariela Melich, Ana Karina Núñez, llevando adelante todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Y toda la gente de Cultura de la Nación Argentina, con toda la gente del Teatro Cervantes también, que nos dio la posibilidad de estar en ese lugar, ¿sí? Abrió su cabeza y dijo, acá tiene que haber lengua de señas, ¿sí? Bueno, estamos ahí trabajando con intérpretes de lengua de señas que traducen toda la obra y bueno, los actores quedan muy emocionados y todos quedan muy contentos, la gente que va a ver esas obras y las personas sordas que a veces por primera vez van al teatro. Eso es lo que a mí me flashea, eso es lo que más me flashea, porque digo, seguro que al actor lo emociona, seguro que para el teatro también es hermoso porque le está dando una mano y una apertura. Ahora, para el tipo que va por primera vez y que tiene su comunicación ahí, digo, eso no tiene precio. Y sí, eso es creo lo que a vos te sigue, ese es el motor que a vos te sigue dando para que le sigas metiendo y que abras 45 puertas al mismo tiempo como abrís, que no parás ni un segundo. Y serán 100, ¿no? Sí, seguro. Ay, querida, muchísimas gracias por haber venido. ¿Te dejo las redes? Sí, por favor, Bien, sí. por favor. Las redes de Ágata, por favor. No, por favor. no mías. Ahí está, mira, ahí están. Es buenísimo, ¿viste? listo. No, pasa ahí en Instagram, eso es Instagram. Vos laburás ¿sí? con 25, pero yo también. Vos tenés un equipazo, acá por también, supuesto. acá también, por favor. Buenísimo, Ahí. sí. Ahí en Instagram, @sea.ong, todo lo que estamos contando y todo lo que estamos diciendo. Y cualquier duda, podemos derivarlos a los espacios donde enseñan lengua de señas, donde uno puede ser intérprete. Los derivamos a todos los espacios donde quieran. Y bueno, para que las personas sordas sean cada día más felices y los oyentes también aprendiendo de la lengua de señas y de la historia de las personas sordas. Genia del mundo, gracias por haber venido. Gracias por todo. Pasó aquí con nosotros Ágata Fornaza, presidenta de la ONG SEA, Señas en Acción. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene, así que no nos extrañen mucho, ya volvemos. Chao. En Lanús estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico. Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas, desmantelamos 62 búnkers narco y recuperamos 10 casas tomadas. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. ¡Vamos, Buenos Aires!